¿Qué tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje integrada 7 con la actividad número 6 del área de comunicación. En la actividad 6, que lleva por título Conocemos los efectos de las heladas y el friaje, en esta oportunidad leeremos un texto relacionado con la helada en la agricultura y una infografía con información del plan multisectorial ante las heladas y el friaje de la Defensoría del Pueblo. Los textos propuestos nos ayudarán a comprender la importancia de prevenir y enfrentar estas dos problemáticas identificadas. Antes de empezar, tomando como referencia las actividades anteriores, vamos a escribir algunas causas y posibles consecuencias de las heladas y el friaje en la producción y comercialización agrícola y ganadera. Para esto vamos a utilizar el diagrama de Ishikawa. En este caso tenemos, con respecto a las heladas, su diagrama de Ishikawa, donde hemos ubicado en la parte superior algunas causas y algunos efectos en la producción y el comercio. Recuerda que tú lo puedes cambiar o mejorar. Luego tenemos otro diagrama de Ishikawa con respecto al friaje. En la parte superior hemos colocado sus causas y en la parte inferior sus efectos en la producción y el comercio. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Hagamos predicciones. Como primer paso, analicemos detenidamente ambos textos y respondamos las siguientes preguntas para hacer predicciones. Por ejemplo, ¿qué idea nos transmite el primer texto y el segundo texto con referencia al título? ¿Cómo está organizada la información? En párrafos, gráficos, etc. Número 3. ¿Cuál es el formato de presentación de ambos textos? Por ejemplo, párrafos, gráficos. Y número 4. ¿Cuál será la intención de los autores según los títulos y las imágenes? Recuerda que estas respuestas tú las puedes cambiar o modificar. Al momento de leer, vamos a hacer lo siguiente. Subrayemos las ideas principales y secundarias. Para ello tengamos en cuenta lo siguiente. El tema que se identifica con la pregunta de qué trata el texto. La idea principal responde a las siguientes preguntas. ¿De quién o quiénes se habla principalmente en el texto? ¿Qué se dice básicamente de aquello? Luego, las ideas secundarias son argumentos, descripciones, instrucciones o explicaciones de la idea central o principal. En ambos textos hay temas que se repiten y, aunque de distinta manera, ¿cuál o cuáles son esos temas? Para identificarlos podemos parafrasear la idea de cada texto. Nosotros hemos realizado un organizador visual donde hemos colocado algunas diferencias y alguna coincidencia con respecto a los dos textos que vamos a leer. Como observamos en la imagen, tenemos como primer texto que lleva por título La helada en la agricultura. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces el texto y resaltes las partes más importantes. Luego podemos leer los efectos de las heladas en los cultivos. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. También tenemos algunas tablas donde nos indican las temperaturas críticas que dañan los cultivos forrajeros y los cultivos para insilar. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces. Luego tenemos una tabla donde nos indican los periodos de las heladas tempranas y tardías. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces. Además del texto tenemos la infografía acerca del plan multisectorial ante heladas y friaje, promovida por la Defensoría del Pueblo. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces. Luego vamos a completar el siguiente cuadro sobre los textos 1 y 2 que hemos observado. Por ejemplo, quién es el nombre del autor, el propósito del autor, fuentes que respaldan lo que afirman los autores, la afirmación que presenta es actualizada, el tipo de texto, cómo se organiza la información, cuál es la relación del título con el contenido. Recuerda que estas respuestas es en función de los dos textos anteriores. Tú lo puedes cambiar o modificar. Teniendo en cuenta las actividades anteriores, identifiquemos y anotemos las ideas principales y secundarias y la intención comunicativa del autor o autores, teniendo en consideración que la intención comunicativa es informativa, persuasiva, apelativa, de advertencia o de regulación.
Entonces tenemos que completar este cuadro con los textos número 1, heladas en la agricultura, plan multisectorial ante heladas y friaje. ¿Cuál es su idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Y cuál es la intención comunicativa del autor o autores? Nosotros hemos completado el cuadro. Recuerda que tú puedes cambiarlo o modificarlo. Diferenciamos una idea explícita que representa lo que está escrito en el texto y una idea implícita, construcción del lector a partir de la información leída. Luego vamos a completar el siguiente cuadro teniendo en consideración los textos heladas en la agricultura y el plan multisectorial ante las heladas y el friaje, donde vamos a completar con sus ideas explícitas y con las ideas implícitas. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar el contenido. Luego profundizamos acerca de la comprensión con las siguientes preguntas. En relación al texto número 1, ¿cómo se ve afectada la agricultura por las heladas? Número 2, ¿cuál es la temperatura mínima de las heladas moderadas? Número 3, ¿cuáles son los efectos de las heladas en las plantas? Luego vamos a inferir e interpretar con las siguientes preguntas. ¿Qué sucede cuando queremos vender los productos agrícolas afectados por las heladas? Y número 2, cuando las heladas y el friaje afectan los cultivos, ¿cómo se ve afectada la alimentación de la población y de nuestra familia? Recuerda que estas respuestas es en función al texto anterior y a su comprensión. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego, en relación al texto número 2, tenemos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los grupos vulnerables de las heladas y el friaje según la ONU? ¿Por qué se consideran grupos vulnerables? Número 2. ¿Cuáles son las regiones identificadas como zonas críticas priorizadas por el Estado? Número 3. ¿Por qué las heladas y el friaje no se producen en todas las regiones? Y teniendo en cuenta ambos textos, vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo las heladas y el friaje afectan el bienestar de las familias? Número 2. ¿Cómo se ve afectada la economía familiar con los problemas climáticos abordados? Y número 3. ¿Cuáles son las diferencias y coincidencias entre los textos 1 y 2? Nosotros hemos respondido dichas preguntas en función a los dos textos analizados. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Número 4. ¿Cuáles son las principales consecuencias que enfrenta nuestra familia a causa de las heladas y el friaje que afecta a la agricultura y ganadería? Número 5. Considerando las lecturas, ¿cuál sería tu propuesta innovadora para enfrentar las dos problemáticas? Responde esta pregunta completando el siguiente diagrama de Ishikawa. Nosotros hemos respondido dichas preguntas. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Número 6. ¿Cuáles son los argumentos que te han convencido como lector y te han llevado a un cambio de actitud? ¿Por qué? Y número 7. ¿Qué otros problemas generan las heladas y el friaje? Nosotros hemos respondido dichas preguntas. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Y finalmente evaluamos nuestros avances con los siguientes criterios. Ubiqué información explícita que me ayudó a responder las preguntas formuladas a partir de la lectura de los textos propuestos sobre los efectos de las heladas en la agricultura y el plan multisectorial ante las heladas y el friaje. Lo logré. Inferí e interpreté información implícita del texto, considerando el título, formato, organización de intención comunicativa y el propósito del autor para comprender y construir el sentido global. Lo logré. Opiné sobre las ideas de los autores y los efectos que generan las heladas y el friaje en la economía y comercialización de los productos ganaderos y agrícolas que afectan el bienestar de las familias. A partir de ello, planteé propuestas innovadoras para prevenir y enfrentar estos problemas climatológicos. Lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 6 para los estudiantes de quinto de secundaria. Recuerda, tómalo como un ejemplo guía. Nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias.